estamos desde las instalaciones de Radio América abordando con usted el tema de el cierre de administración de la Embajada de Honduras en Taiwán luego del rompimiento de relaciones diplomáticas y tenemos entendido que también comerciales. Usted que estuvo por allá, embajador, ¿cómo es este proceso de cierre administrativo de una embajada? Bueno, la verdad es que desde el momento en que ambos países o uno de los países da formalmente el anuncio de que se retira hacia el otro país, no solo es un Twitter como lo hizo la presidenta Zelaya, sino que tiene que haber un intercambio de notificaciones de parte de Cancillería de Honduras hacia Taiwán para informar de que se decide romper una relación diplomática. A partir de ese momento, la Convención de Viena no especifica un tiempo específico para retirar al personal. Normalmente lo que se hace es que el embajador sí se retira de inmediato. Al momento del anuncio, los embajadores se retiran. Pudimos ver la embajadora Vivian Chan que se retiró casi al momento, ¿verdad? De hecho, creo que la embajadora Vivian Chan se retiró antes del anuncio formal, como un malestar del gobierno de Taiwán hacia Honduras, convocó a su embajadora a Taipei. Eso es en diplomacia se conoce como un malestar diplomático cuando retiran al embajador. Ahí todavía no se ha perdido la relación diplomática, siempre se mantiene una relación diplomática por medio de los gringos les dicen DCM, es el encargado de asuntos de la embajada, que es el segundo. En este caso, por ejemplo, tuvimos mucho tiempo en Honduras un segundo encargado de la embajada. Recordemos de la señora Fulton y después estuvo alguien más hasta Sí. que ya el gobierno de Estados Unidos nombró a un embajador. Entonces, eso fue lo que pasó. Primero retiraron a la embajadora Vivian Chan, se quedó la embajada por medio del encargado de asuntos, el segundo. Y de ahí, pues ya Honduras formalizó una ruptura de relaciones e informó también que se iniciaba una nueva relación con la República Popular de China. Entonces, nuevamente, la Convención de Viena no habla de un tiempo específico para retirarse, habla de que se le debe de garantizar primero la seguridad a todas las personas. Ellos gozan de inmunidad y de su nivel diplomático hasta que salgan del país. Y se habla de un tiempo prudencial, no se le dice cuánto tiempo. Sin embargo, tuvimos pues la noticia en todos los medios de comunicación donde el vicecanciller de Asuntos Consulares informó a la embajada de Taiwán y al personal de Taiwán que ellos solo contaban con 30 días para retirarse del país. Eso se tomó muy mal y nos dio mucha pena a todos los hondureños que hemos tenido alguna relación con Taiwán y sabemos lo buena gente que ellos son y la calidad humana que ellos tienen, como para correrlos de esa manera si han tenido un montón de años de estar apoyando a nuestro país incondicionalmente. Entonces, y ya desde un punto de vista humano, pensemos en la persona en sí que viene con su familia, que viene con sus hijos están en la escuela, tienen que en 30 días irse, obviamente no van a dejar a los hijos y se van a ir ellos, entonces tienen el problema de escuela, ya estábamos, normalmente estas personas están en escuelas bilingües porque vienen sin el idioma español, alguno de ellos, entonces, ¿qué hubiera costado permitírseles que estuvieran hasta que terminaran su periodo de clases, por lo menos a los que tenían sus hijos? Eso no se les permitió y ellos tuvieron pues que abandonar el país prácticamente a la carrera. Y eso pues fue algo grosero a mi criterio personal. Sí. Y para ese momento ellos debieron de haber dejado la embajada completamente cerrada, entregar todo lo que tenían, vender sus pertenencias. Yo miré algunos anuncios donde ellos estuvieron subastando carros, computadoras, muebles, todo bien a la carrera.
Normalmente ellos tienen una cláusula diplomática en los contratos de alquileres, eso lo gozamos todos los que estuvimos fuera también. Entonces, al momento de una ruptura, pues el contrato en ese sentido deja de seguir, se cancela. Eso está desde un inicio especificado y pues ellos en ese sentido no tuvieron problema en el tema de alquileres, pero Sí, sí todo lo que conlleva moverse de un lugar del mundo al otro, ¿verdad? sí. En este caso, embajador, con la misión diplomática en Taiwán, ¿qué ha pasado con los hondureños? ¿Ya se vinieron, siguen allá? ¿Ya se hizo el cierre administrativo? Pues yo diría que sí, tengo entendido, no estoy muy al tanto, sí miré al ex embajador que tenía, no recuerdo su nombre, o el embajador, porque todavía tiene rango de embajador, que teníamos en Taiwán, él ya regresó a Honduras y sí lo miré en algunas de las reuniones que tuvieron con algunos representantes, no sé si eran del gobierno chino o de algunas compañías que aparentemente han llegado ya a Honduras desde China. Sí lo miré ahí, una foto donde él participó en las reuniones, entonces eso me indica que ya el embajador por lo menos sí está en nuestro país. El resto de la gente no les sabría decir, la misión no era muy grande, por lo menos cuando yo estaba allá teníamos 2 personas de Cancillería asignadas, terminamos con 3, empezamos con 2 y terminamos con 3 personas de Cancillería, pero sí teníamos entre 2 a 4 o 5 personas si contamos a la aseadora y al chofer de la embajada que eran, le llamamos empleados locales, eran personas Mm, taiwanesas que vivían obviamente en Taiwán, son taiwaneses, pero que trabajan para nuestra embajada. Todas las embajadas tienen personal local trabajando. sí, Entonces, sí, ellos pues se quedan obviamente en es Taiwán. una misión bastante pequeña, refiriéndonos cuando usted estuvo asignado allá. Es pequeña, pero con objetivos bien claros, si se entiende cuál debe de ser el rol para un embajador en Taiwán o en China. Yo creo que una de las fallas que ha tenido no solo este gobierno, sino muchos gobiernos, es que se han nombrado embajadores sin tener claro cuál es el objetivo que nosotros queremos con un país. Por ejemplo, un embajador en Centroamérica, en cualquier país centroamericano, debe ser una persona que esté informada de los temas de la región, del sistema de integración centroamericana, de qué podemos hacer juntos como países. Un embajador en Taiwán debe ser una persona que entienda bien de cómo vender al país, de nuestros productos, cómo comercializarlos, cómo abrir mercado, cómo atraer inversión. Un embajador en Estados Unidos debe de ser con muchas funciones, porque Estados Unidos hay todo, tenemos temas migratorios, tenemos temas de comercio, tenemos temas políticos, entonces el embajador de aquí realmente, el de Estados Unidos es el embajador a mi criterio, el más importante y el que debe de ser escogido con la mayor capacidad para poder desempeñar sus funciones. Entonces, si nosotros escogemos al embajador adecuado, el embajador se rodea de 2, 3 personas adecuadas, creo que la misión podría dar un fruto sin necesidad de abultarla en personal. Nosotros pues tuvimos afortunadamente un excelente equipo y gracias al buen trabajo de ese equipo me dieron la oportunidad a mí de poder tener logros importantes. De hecho, en el 2017 pues nos condecoró la Cámara de Comercio de Taiwán, como decir el COEP de Taiwán, nos condecoró como el empresario internacional del año, aunque no era yo empresario, pero fuimos los que más logros tuvimos en colocar o en hacer comercio entre ambos países y nos dieron un reconocimiento y quien nos los entregó fue el presidente del Congreso, de hecho. Entonces pasamos de 20 millones de dólares a 150 millones de dólares del 2015 que yo llegué al 2017. El premio me lo dieron en el 2018. Entonces, sí íbamos con un plan, con una idea, con objetivos bien claros, puestos obviamente por el presidente de la República. Y me dijo, Rafa, lo que tenés que hacer es simplemente abrir mercado a nuestros productos allá, eh, atraer inversionistas y me dio el tema del turismo. Pero el turismo es bien diferente. Esas son las cosas que debemos de entender. El taiwanés o el asiático en realidad no es de playa. Nosotros vendíamos mucho la playa y ellos no son de playa. Para ellos es una cosa cultural. Entre más blanco es como más puro, más en su cultura, ¿verdad? Son como más gente
de rango desde la antigüedad. Entonces a ellos usted los mira en la playa con un sombrero, con manga larga y pantalones, porque no les gusta solearse. Sin embargo, tenemos las ruinas de Copán, que eso sí les interesa. Pero nosotros llegamos con algo bien interesante, que es un turismo educativo. ¿Qué es lo que necesitaban los taiwaneses de Honduras? Aprender español, los estudiantes, aprender español. Entonces empezamos a hacer intercambios de jóvenes taiwaneses que querían pasar un año en Honduras aprendiendo el español, aprendiendo de nuestra cultura, y eso pues es un turismo educativo. Sí. Embajador, mientras usted estuvo en esta embajada, ¿hubo algún momento que como gobierno pensaron también establecer relaciones comerciales o diplomáticas con China o no se tocó el tema? Fíjese que el tema de China siempre ha estado en el aire, siempre ha estado en el ambiente. Veníamos de una relación con el presidente Lobo que no era tan agradable con Taiwán. Cuando yo llegué teníamos 2 años de no tener un embajador. Es lo que hablábamos anteriormente, que retiramos nuestro embajador. Sí, la embajada existía, sí teníamos personal de la embajada trabajando allá, pero no había un embajador, era un segundo el que estaba a cargo. Entonces eso mandaba un mensaje a Taiwán y no teníamos pues una relación tan sólida como debió haber sido. Cuando yo llego, pues sí me están esperando con muchas ganas, después de mucho tiempo, un par de años de no tener un embajador. Me reciben, el taiwanés es muy especial, me recibieron de una manera increíble. Realmente la pasamos muy bien con ellos allá, muy agradecidos con el pueblo taiwanés. Y empieza a mejorar la relación. Yo, bueno, salió en los medios, no sé si usted recordará, tuve un accidente allá. Ese accidente al final fue lo mejor que me pasó. Entonces, a raíz de ese accidente, el pueblo taiwanés me logró conocer como persona, como lo que yo soy, y me abrió las puertas increíblemente. Y modestia aparte, me logré como convertir en el referente de embajadores. O sea, cuando la prensa taiwanesa, inclusive hasta el día de hoy, la prensa taiwanesa o alguien quería destacar que había el cuerpo diplomático, en una reunión me enfocaban a mí, porque el pueblo taiwanés me conoció a raíz de este accidente. Entonces me conocieron. Entonces el gobierno chino sí empezó, no sé si el gobierno chino, pero sí se empezó a utilizar mi nombre para generar cierto conflicto. Sí recuerdo en una ocasión que se filtró una noticia, no sé de dónde, donde decían el embajador Sierra pronto hará un viaje a China para negociar el traslado de relaciones de Taiwán a China. Y va a estar en China. Salió en todos los medios de comunicación, tuve que convocar a una conferencia de prensa para decir que eso era falso. Yo sí tenía un viaje familiar de vacaciones, o sea, ellos, hay una inteligencia ahí que investigan y saben que yo voy a viajar, entonces quieren meter esa cizaña entre nuestros países. Entonces sí tuvimos ese problema que tuve que desmentirlo. También en otra ocasión fui invitado por la Cámara de Comercio de Macao a presentar productos hondureños en Macao. Macao es parte de China, sin embargo, es una zona especial, con reglas diferentes, similar a Hong Kong, con reglas diferentes. Entonces, para entrar a Macao, nosotros sí podemos sin visa, sin embargo, no podemos a China, pero a Macao sí, igual que Hong Kong. Entonces me invitan a Macao, bueno, pero Macao es China, es parte de China controlado por el gobierno bajo reglas especiales. Entonces me invitan a Macao, voy con mi equipo, vamos con productos hondureños, me invitan a una feria latinoamericana con todo pagado. Yo pedí mi permiso a Cancillería, se me dio porque mi responsabilidad no solo era Taiwán, sino que si yo podía hacer comercio con otros países de la zona, bienvenido, y Taiwán, como tiene relación con todos estos países, nos abrió las puertas para hacerlo. Entonces fuimos a Macao, y cuando íbamos entrando a Macao, me paran en migración, como dicen, me meten al cuartito, me meten al cuartito a mí, a mi personal que me iba acompañando para la feria, le permiten la entrada a Macao, a mí no, y ellos, el mismo personal de Macao no entendía por qué, el migración Macao. Y después solo me dijeron, disculpe, embajador, viene de órdenes superiores y usted tiene que regresarse.
a medianoche le digo yo, ¿y cómo me voy a regresar? No, va a tener que dormir ahí en una banquita. Entonces digo yo, ok, bueno, si toca, toca, pero al final me dejaron regresar a Hong Kong y dormí en Hong Kong, como a la 1 o 2 de la mañana llegué a Hong Kong y dormí en Hong Kong, no logré entrar a Macao y después entendí el mensaje que querían que yo dijera después de que el conflicto entre Taiwán y China iba a ser ahí algo, que esto iba a ser como una muestra, que no lo tomara personal, que yo podía pedir permiso para entrar cuando yo quisiera a Macao, pero que entonces me pararon la entrada por ser un embajador en Taiwán. Entonces sí habían esas cosas siempre en el ambiente, pero al final nunca hubo un temor ya de parte de los gobiernos, de las autoridades, de los que estábamos en contacto con lo que iba a haber un cambio de relaciones. Hubo una muy buena relación entre Taiwán y Honduras en ese entonces, tanto así pues que logramos incrementar las exportaciones, la balanza económica que teníamos entre Honduras y Taiwán fue favorable a Honduras. Por primera vez en la historia logramos eso. Creo que todavía al día de hoy, antes de romper relaciones, estaba favorable a nuestro país. A raíz de todo ese trabajo, se logró apertura al melón, se logró apertura al camarón, se logró apertura a diferentes productos, a las carnes. Logramos que muchas empresas hondureñas se lograran certificar para poder exportar. No es así nomás de que vamos a exportar y ya de un solo nos compran producto y que entre. No, hay que certificar plantas, hay que certificar fincas, hay que certificar, y eso es un proceso que puede tardar hasta 2 años. Entonces no es así de fácil. Entonces toda esa relación entre ambos países logró que esto se hiciera de una manera más fácil. Sí, embajadores, de bastante preocupación el tema de las relaciones comerciales sobre las exportaciones de melón, camarón, y también lo recordamos con lo del café, tomando café en el tren bala, ¿verdad? Cuando lo comercializaron por allá. ¿Cómo queda todo esto? ¿Pueden los empresarios hondureños, los productores hondureños, sostener relaciones comerciales con Taiwán o no? Sí se puede, en la parte comercial sí se puede. El problema, Marilyn, es que Honduras goza de bueno, o gozaba de un tratado de libre comercio con Taiwán. Y ese tratado nos permitía a nosotros tener un precio muy, muy competitivo comparado con otros países. Ese precio ya no lo vamos a tener. Entonces, el presidente Yamatei de Guatemala hace un par de semanas estuvo en Taiwán y saca una foto igualita a la que nosotros tuvimos, con el café de Guatemala en el tren bala. Yo lo tuiteé por ahí y dice, bueno, los más beneficiados en esta ruptura es Guatemala, porque ellos van a agarrar el mercado que nosotros ya teníamos y ya nos quitaron el tren bala. Entonces ya el tren, el café hondureño, porque le pusieron café hondureño, no le pusieron otro nombre, sino café hondureño. El café hondureño ya no está en el tren bala, ahora es el café de Guatemala, y eso es un proyecto bastante grande que perdimos. Imagínese, Marilyn, solo para que usted tenga una idea, nosotros solo podíamos abastecer una semana al mes de café al tren bala, porque la demanda era demasiado grande. Entonces muchos me dicen a mi embajador, pero China es más grande, es cierto. China es un mercado importante, es cierto. ¿Y China vamos a tener más mercado? Sí, pero tenemos la capacidad de abastecer ese mercado. No podíamos ni con el mercado taiwanés. Mire otro ejemplo, con las carnes. Me decían, embajador, nosotros estamos exportando un contenedor, eran 3 contenedores de carne mensuales. Ocupamos 20, me dice. 20 mensuales, no, semanales de carne. Entonces nosotros todavía no teníamos la capacidad de abastecer al mercado taiwanés. El camarón igual, o sea, aún que Honduras era el que más camarón llevaba a Taiwán, pero aún así no podíamos con la La demanda. demanda. Ujú. Entonces el mercado tenía para seguir creciendo y por conocimiento de causa, le cuento que muchos de estos empresarios, importadores taiwaneses que llevaban carne, camarón, melón, muchos de sus productos iban para China. Entonces ellos mandaban 3 contenedores a Taiwán, 2 contenedores a China, porque ellos comercialmente están muy bien y tienen socios y tienen empresas. Todos los taiwaneses, hay más de 220,000 empresas, 220,000 empresas taiwanesas en China. Entonces ellos distribuyen también sus productos a China. Teníamos la relación
con Mr. Brown, que se llama King Car, la compañía que nos compra café, y ellos tienen un café en todo Asia, lo distribuyen, que se llama Mr. Brown. Compite con Starbucks, así de grande es. Y nos compraban el café, ellos, uno entraba y miraba en el televisor café de Honduras, y hicieron un video bien bonito de las fincas de Honduras. Todo eso se perdió, desgraciadamente. ¿Lo vamos a encontrar en China? Puede ser. China no es un país consumidor de café todavía. Sí está incrementando, sí está caminando China a consumir café, y de una manera muy rápida. Sí puede haber un posible mercado, pero no va a ser que ya mañana no lo van a comprar. Igual el camarón. Camarón, China necesita camarón porque la cultura, ellos el camarón es como el arroz para nosotros, que es de todos los días. Ellos tienen camarón todos los días. Entonces, sí hay un mercado bastante grande para el camarón. Tienen que venir a certificar fincas, tienen que venir a negociar. O sea, todo un trabajo que nosotros nos tardó 2 años, hay que empezarlo de cero ahorita. Entonces, no es de que ya mañana vamos a tener lo que teníamos con Taiwán, no, va a tardar su tiempito. Y lo otro que es importante conocer es que vamos a competir con 100 y pico, 180 países que tienen relaciones con China. En Taiwán nosotros vamos a empezar porque eso éramos como 15, 17, no sé ahora cuántos somos. Pero entonces éramos especiales, solo nosotros estábamos con las facilidades de un tratado de libre comercio. Y para colmo, en América Latina solo 3 países tienen tratado de libre comercio con China: Costa Rica, Perú y Chile. Ningún otro, ningún otro. Hasta noviembre del año pasado, El Salvador inició conversaciones para un tratado de libre comercio después de 4 años de haber tenido relación. Entonces, nosotros vamos a competir de igual forma con Ecuador, por ejemplo, en el tema del camarón, que Ecuador tiene más camarón que nosotros. No tenemos una ventaja competitiva de un tratado de libre comercio que sí la teníamos con Taiwán. Aparte, ya Ecuador ya tiene sus fincas, ya tiene sus negociaciones por muchos años, ya tiene sus certificaciones. Honduras tiene que iniciar ese proceso de certificación, el cual entiendo que en China es muy burocrático, y ahí el gobierno tiene que hacer pilas con un embajador pilas en China que mueva esas cosas, que lo haga rápido, ¿verdad? Ese tipo de certificaciones. Y de ahí viene la parte de enlazar el empresario hondureño con el empresario chino para que se conozcan y puedan hacer negocios. Eso no es un Sí, proceso de un mes ni de días, es un proceso de años. ¿cree que se improvisó un poco en estas negociaciones que fueron políticas y no se ha tomado tanta importancia a la parte comercial? Fíjese que creo que no es tanto de improvisación, porque bien sabemos que la presidenta Zelaya lo anunció desde campaña, que esto iba a pasar. Era cuestión de tiempo, creo que se detuvo por alguna influencia de Estados Unidos, pero y es algo que ya lo mirábamos, que venía. Entonces sí hubo tiempo para poder hacerlo bien ordenado, bien planificado. Creo que no tuvieron eh, eh, la astucia de identificar este montón de problemas que sí van a venir con el cambio de relación: problemas de los muchachos becados, problemas del comercio, problemas de todas las ayudas que Taiwán estaba dando en Honduras en ese momento que se perdieron, todo lo que hicieron en La Mosquita, las ayudas en los hospitales, el Hospital San Felipe, gracias a Dios terminaron de inaugurar la de, creo que es la del quirófano, creo que fue el que hicieron los taiwaneses. Gracias a Dios lo inauguraron, ya lo dejaron hecho, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera quedado a medio palo? Entonces, creo que no analizaron bien, no vieron todo el completo, el panorama completo. Creo que solo analizaron la parte política. No sé qué compromisos habían. Todavía el día de hoy no sabemos qué ganó Honduras con este cambio de relación. Sí vemos a un grupo de periodistas que está bien, que andan en China, que está bien, que vayan a China y que nos cuenten qué oportunidades hay. Pero yo creo que más que llevar periodistas en este momento, era importante llevar a todos estos empresarios que perdieron sus negocios para que ya empiecen a hacer sus negocios en China. Ellos creo que le hubieran dado un valor agregado más a esta relación. Ahora ya no podemos llorar en la leche derramada, ya la relación ya está. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es apoyar al gobierno para que esta relación con China nos traiga el mejor de los beneficios para el bien del pueblo hondureño. Eso es lo que todos queremos al final. ¿Que lo teníamos mejor con Taiwán? Creo que sí, creo que teníamos mayores beneficios con Taiwán,
Sin embargo, la decisión fue tomada de manera equivocada a mi criterio personal, pero ahora pues no nos queda que empujar esa carreta con China y lograr lo mejor para el bien de nuestro país. Sí. Dos preguntas para concluir, embajador, sobre el costo del cierre de operaciones, principalmente de la misión diplomática en Taiwán, más o menos cuánto nos costaría al pueblo hondureño. Y lo otro sería, después de 81 años de relaciones diplomáticas y comerciales con Taiwán, ¿hay una manera que se puedan sostener las comerciales aún teniendo relaciones con China o no? Primero, lo de la relación comercial para seguir lo que veníamos hablando. Eh, muy difícil poder sostener una relación comercial cuando no tenemos una ventaja competitiva a nuestro favor, como la teníamos anteriormente. Vamos a competir a vender camarón. Tailandia le vende camarón también y Tailandia está 2 días en barco, 3 días en barco. Nosotros estamos a 60 días en barco. El costo de envío va a ser más caro. Podemos pagar la misma cantidad de impuestos, pero el traslado, los tiempos de entrega, todo va a ser más complicado. Competimos con un Ecuador también, que si tenemos la misma distancia o tal vez se tarde hay una cantidad similar de tiempo de entrega, también ellos posiblemente, porque producen más camarón, los precios del camarón de ellos sean mejores. Entonces nosotros no tenemos esa capacidad competitiva sin un tratado de libre comercio, igual el café. Guatemala es un productor de café, entonces todo ese café lo van a comprar a Guatemala. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Guatemala no va a pagar impuestos y los Honduras sí vamos a pagar impuestos. Entonces desde ahí ya el café guatemalteco, que es de muy buena calidad, va a tener una ventaja competitiva mayor. Entonces, las relaciones comerciales sí se pueden mantener, pero ya vamos a estar en las mismas condiciones que los demás países que tienen una mayor tecnología para producir más barato, que tienen una mayor cercanía, que tienen otras ventajas competitivas que nosotros no las vamos a tener y nos va a costar mucho más. Con el tema del costo, no les sabría decir, Marlene, cuánto nos costaría, no creo que sea mucho. Nosotros teníamos, pues, el gobierno de Taiwán nos daba el local de la embajada, entonces ese simplemente se retorna, no hay que pagar nada, no hay que vender nada, no hay que los vehículos, pues había un vehículo que lo que era como le llaman los gringos, un lease, era como un arrendamiento a largo plazo. Entonces también se entrega el vehículo. Ahí es los pasajes para el personal de la embajada y tal vez el personal de la embajada tal vez tendría algún problemita en el tema de cumplir sus contratos de renta o pagar alguna penalidad por romper un contrato antes de tiempo si no se logró una cláusula diplomática que les permitiera romper un contrato. Pero no creo que los costos sean muy grandes. El costo más grande es la pérdida de Taiwán, que nos ha ayudado muchísimo. Yo creo que los 2.5 billones de dólares que estaba pidiendo el gobierno de la presidente Castro a Taiwán para continuar las relaciones, creo que ellos nos daban mucho más que eso. Sí. Y bueno, embajador, para concluir ya esta conversación con toda su experiencia en Taiwán, ¿qué pasa con la deuda que tiene Honduras con el gobierno de Taiwán? ¿Vamos a tener que seguirla pagando o Claro. hay una manera que China se haga cargo de esa deuda? Bueno, eso es algo que hay que preguntarle al canciller, quién es el que ha negociado los beneficios que vamos a tener con este cambio con China. No sé si ellos negociaron la compra de la deuda, que China pague a Taiwán y nosotros nos quedamos pagándole a China, no les sabría decir. Eso es algo que habría que preguntarle a él. Sí sé que había algunas deudas y que Taiwán nos apoyaba, el gobierno de Taiwán para que los intereses fueran más bajos. No estoy seguro si en la cláusula decía si rompían relaciones diplomáticas el interés se iba a cambiar al mercado, ¿verdad? Los intereses de nosotros eran mucho más bajos por la relación diplomática, pero sí no eran mucho más abajo que los del mercado. Entonces, al romper la relación, pues posiblemente esa tasa de interés llegue a ser la del mercado y pues nos toque pagar un poquito más caro. Si se mantiene o si el gobierno lo paga. Eso pues habría que ver ya con la gente de finanzas del gobierno y con el canciller para ver qué fue lo que se negoció. Ojalá lo hayan hecho
de la mejor forma. Sí. Embajador, y en esa bochornosa diplomacia del dólar, como se le conoce a nivel mundial, ¿qué hubiese pasado si nos dan esos 2.5 billones de dólares? Yo creo que le hicieron una oferta a Taiwán de la cual ellos sabían que Taiwán no iba a poder cumplir. Yo creo que eso fue la forma de buscar una razón justificable, entre comillas, para poder romper una relación. Porque se la pusieron demasiado difícil, demasiado difícil. 2.5 billones, dígame qué país nos da 2.5 billones de la nada, así, ninguno. Y creo que no tomamos en cuenta todo lo que Taiwán había hecho por Honduras. Entonces, eh, es una situación bien complicada, todo el mundo lo ve como una extorsión. Extorsionamos a un país hermano, a un país amigo que nos ayudó por tantos años, y no solo lo extorsionamos, sino que le pedimos a su gente que se fuera, de un solo los corrimos, los tratamos mal, o sea, no hubo un agradecimiento. Sí sé que la gente, el pueblo, el verdadero pueblo, no el gobierno, el pueblo de Honduras, sí expresó sus muestras de cariño y de tristeza por ese rompimiento. Sí miré empresarios, sí miré a medios de comunicación, sí miré a otros partidos políticos, sí miré a iglesias, sí miré a gente de arte expresando su malestar y su tristeza por este rompimiento y diciéndole a Taiwán, rompieron los gobiernos, pero nosotros seguimos siendo hermanos. Entonces el pueblo hondureño creo que en su mayoría está triste por esta decisión porque en Honduras, como no conocen mucho el tema entre China y Taiwán, decían los chinitos, pero al final cuando decían de qué bandera es la de Taiwán, decían, son los chinitos, ¿verdad? Pero a quien reconoce el pueblo hondureño realmente es a Taiwán. Ojalá los chinos vengan a hacer cosas buenas, pues que es lo que nosotros queremos. Hay gente muy buena en China, hay empresarios muy buenos, es un mercado muy bueno. Esperamos pues sacar el mejor provecho de lo que tenemos y que recuperemos pronto lo que teníamos con Taiwán. Muy bien. Gracias, embajador. Un gusto. Muchas gracias a usted, man. A la orden siempre. Gracias. Bendiciones.